Principios del liderazgo cristiano, un estudio basado en las cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito. El título de esta clase es Confrontando el pecado. Confrontando el pecado. Los textos que vamos a estar estudiando están en Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Bueno, qué importante es que en la iglesia haya disciplina. Una de las razones por las cuales en muchos ministerios, en muchas congregaciones el día de hoy, grupos de hogar, hay tanto pecado, es justamente porque el pecado no se confronta, porque no se trata con el pecado. Por el contrario, se diluye la enseñanza y en ese sentido entonces la gente pues ya no es confrontada con su pecado, por eso dicen pues de que me arrepiento, yo no he pecado, yo me porto bien, etcétera. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que justamente no se aliaron con el pecado, sino que valientemente lo confrontaron y vivieron para agradar a Dios. Espero que en esta generación de cristianos, que sé que hay un remanente de cristianos santos apartados para Dios, espero que seamos de la clase de creyentes que estemos dispuestos a confrontar el pecado cuando éste se levanta, cuando éste surge, independientemente de quién sea, independientemente de dónde sea. Hay que confrontar el pecado con la gente que vive en el mundo en pecado, pero también hay que confrontar el pecado dentro de la iglesia, y ahí es donde está justamente el problema, porque a veces nos damos cuenta que hay personas que están viviendo en pecado y por no meternos en problemas, no confrontamos el pecado y dejamos que siga la persona hundiéndose cada vez más en sus pecados. Un pecado lleva siempre a otro pecado y dos pecados llevan a más pecados, ¿sí? Así que la Biblia está llena incluso de advertencias también acerca del pecado, está llena de advertencias, ¿sí? Pero también dijimos que hay hombres y mujeres que justamente vivieron para agradar a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos 11:5, hablando de Enoc, dice la Biblia en 11:5 de Hebreos que por la fe Enoc fue transpuesto, es decir, esta palabra transpuesto se traduce, fue cambiado de lado, es decir, del lado terrenal al lado celestial, para no pasar por la muerte. Dice entonces, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y escuchen lo que sigue a continuación. Ya no fue hallado porque lo transpuso Dios, pero antes de que fuese transpuesto por Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No dice la Biblia que Dios lo reprendió por sus pecados, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué buena referencia hizo el Señor de Enoc, ¿verdad? Dice la Biblia en Génesis 5:23 que fueron todos los días de Enoc 350 días. 350 años vivió Enoc. ¿Cuántos años? 350 años. Y se dice fácil, 350 años. Pero fueron 350 años agradando en todo a Dios. También la Biblia nos enseña de otro personaje llamado Noé,
Noé caminó en medio de un ambiente de maldad, y cuando Dios le dijo que construyera un arca, él se atrevió a construir un arca cuando Dios decidió destruir la generación de hombres y mujeres que dice la Biblia que su pensamiento era de continuo solamente maldad. Y esta destrucción de toda esta generación de hombres y mujeres fue determinada por Dios justamente por la maldad que había en el corazón. Dios destruyó aquel pueblo malvado, pero salvó solamente a 8 personas que formaban parte de la familia de Noé. Dice la Biblia en Hebreos 11:7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, ahí están las advertencias, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, como la lluvia, por ejemplo, nunca había llovido, jamás, la gente no sabía lo que era llover. Entonces, cuando fue advertido por Dios cosas que no se veían, con temor, que significa con respeto, con reverencia a Dios, con honra para Dios, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. ¿Cuántos años pasó Noé construyendo el arca? 120 años, sin descanso, construyendo el arca. Pero no solamente se la pasó construyendo el arca. Noé vivió por 120 años confrontando a la gente con su pecado, a la gente que no conocía al Señor. Los confrontó con su pecado, esa gente malvada, perversa. Por eso fue llamado por Dios pregonero de justicia, pregonero de un mensaje justo. Hasta que llegó el momento y Dios, una vez que estuvo el arca terminada, Dios, dice la Biblia, que cerró la puerta, Génesis 7:6. Y dice la Biblia que después de que él construyó el arca, o cuando se viene el diluvio, según Génesis 7:6, Noé era ya de 600 años. 600 años. 600 años se dice fácil, pero fueron 600 años obedeciendo a Dios. ¿Alguien sabe cuántos años vivió Noé? 950 años vivió Noé agradando a Dios. Significa que después del diluvio todavía Dios le concedió 350 años más viviendo para agradar a Dios, no aliándose con el pecado, sino obedeciendo a Dios en todo. En tercer lugar, vemos también a nuestro Señor Jesucristo cómo a través de su vida y ministerio confrontó pues a sus más acérrimos rivales, que eran los escribas y los fariseos religiosos, que procuraban encontrarlo por ahí en alguna equivocación, o procuraban encontrarlo en algún lugar para incluso matarlo. Dice la Biblia en Mateo 23:27, mire cómo Jesús confronta a los escribas y fariseos, y no les habla muy amablemente. Les dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. En el versículo 33 del mismo capítulo 23 les dice de otra manera ya mucho más fuerte, les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Palabras fuertes. ¿Cuántos de los que están aquí estarían dispuestos a confrontar a alguien con su pecado? Quiero decirles que esta es una de las tareas no solamente de los pastores, de los ministros, es una de las tareas de todos los cristianos también. Y vuelvo a repetir esto, a veces por no meternos en problemas, dejamos que la gente siga viviendo en sus pecados. Jesús confrontó no solamente entonces al mundo incrédulo, sino también a los gobernantes de su tiempo. No se alió con ellos. Mire lo que dice Juan 18:37, hablándole a Pilato. Le dijo entonces Pilato: ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús le dijo: tú dices que soy yo rey. Yo para esto he nacido
y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuántos son de la verdad? Y caminamos en la verdad. ¿Oyes la verdad de Dios? Porque hoy la gente afirma y dice, mi pastor dice así, 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 así. Sí, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la verdad? Es donde nos debemos establecer. Bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero hoy más que nunca, justo en esta generación que nos tocó vivir, Dios sigue buscando hombres y mujeres creyentes verdaderos en Cristo que se atrevan a confrontar con el pecado tanto al mundo como dentro de la iglesia, que seamos valientes para pregonar la verdad que es Cristo, quien ya ha sido manifestado a nuestra vida. Tenemos que confrontar con el pecado. Mire lo que escribió Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Pablo no solapaba el pecado de la iglesia, ¿o sí? Confrontaba el pecado en la iglesia. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación, aquí la palabra, ahorita lo vamos a ver más claramente, la definición de la palabra exhortar, pero ya lo hemos estudiado. Exhortar significa llamar a alguien cerca para amonestarle, ¿sí? Entonces dice Pablo, nuestra exhortación no procedió de error ni de impurezas, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. ¿A quién Dios le ha confiado la predicación del Evangelio si no es a su pueblo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues predicar el Evangelio. Miren cómo hoy no en todos los lugares se está predicando la verdad del Evangelio. Se están predicando enseñanzas de todo tipo. Ayer platicaba con unos hermanos y me decía, hermano, nos salimos de la iglesia fulana de tal porque el pastor hizo a un lado la Biblia. Empezó a escribir su propia Biblia, sus propias interpretaciones, oraciones que le hacían repetir a la gente. Soy un cristiano próspero, soy un cristiano próspero. Vanas repeticiones. Entonces hizo todo un escrito que lo vinieron a establecer ya como la norma que regía esa iglesia y ya no la Biblia, ¿verdad? Bueno, lo que debemos predicar es la verdad del Evangelio, y esto ustedes ya lo saben, porque no solamente lo hemos enseñado aquí en el Instituto Bíblico, sino que lo enseñamos en la iglesia, ¿verdad? Entonces dice, fuimos aprobados para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres. O si hay que agradar a los hombres, decirles lo que quieren escuchar, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dios sabe lo que hablamos dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, ¿verdad? Bueno, con estos ejemplos en mente, de los que buscaron siempre agradar a Dios, Enoc, Noé, el mismo Jesús, San Pablo, con estos ejemplos en mente, ahora vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento nos encontramos con que la iglesia, la cual somos todos nosotros, se describe en la Biblia con varias metáforas. Por ejemplo, el apóstol Pedro llama a la iglesia en 1 de Pedro 2:9 nación santa. Somos una nación santa, apartada para Dios. Y está haciendo Pedro una figura acerca de la iglesia. ¿Quién es nación santa? La iglesia, los salvos. Pero también el mismo San Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 12 en adelante, llama a la iglesia como la grey de Dios o el rebaño de Dios. ¿Cuántos son parte de ese rebaño? Somos la iglesia, pero es una metáfora. No es que somos ovejas, es una figura de la iglesia
que Pedro en este caso lo describe como ovejas, la grey del Señor. De hecho, Jesús llama también a la iglesia los pámpanos o ramas que debemos estar adheridos a la vid, según Juan 15:5. Pero también el apóstol Pablo llama a la iglesia el templo santo del Señor. Somos el templo de Dios. ¿Cuántos son templos de Dios? Bueno, pero además San Pablo también llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, siendo Jesús la cabeza del cuerpo, según 1 Corintios 12:12. Pero además hay una metáfora más con la que se describe a la iglesia y que se ajusta justamente al contexto de lo que Pablo está hablando en 1 Timoteo 5, versículos 1 y 2. Se describe la iglesia como una familia. ¿Como una qué? Somos una familia. ¿Quién es nuestro papá? Dios es el padre de la iglesia, ¿sí? Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos. La gente luego que algunos de recién ingreso, oye, ¿por qué se llaman hermanos? Porque tenemos un papá. Ese Dios que nos engendró. ¿Sí? Somos engendrados de Dios, nacidos de nuevo. Y los nacidos de nuevo nos llamamos hermanos, ¿verdad? Entonces, también la iglesia en la Biblia se le conoce como la familia de Dios. Y es aquí donde nos vamos a enfocar justamente, porque hablar de la familia es hablar de un círculo de intimidad. Familia, intimidad. Pero también hablar de familia habla de cuidar la familia, ¿sí? Y yo quiero que ustedes vayan haciendo un cuadro en su mente, porque si la Biblia hace una metáfora acerca de la iglesia como una familia, la pregunta es si está habiendo intimidad entre los hermanos en Cristo, o cada quien jala para su propio lado, ¿verdad? Y también debemos pensar y meditar si nos estamos cuidando unos a otros. Y cuidar a la familia tiene que ver con confrontar el pecado y aplicar disciplina. ¿Sí o no? ¿Cuántos son padres de familia que tienen hijos? Y le celebras a tu hijo cuando comete algún pecado o lo confrontas y lo disciplinas. Bueno, eso mismo tenemos que hacer en la iglesia. Confrontar con el pecado e impartir disciplina, con el fin de cuidarnos unos a otros. Pero también la familia habla de dirección, ir hacia una dirección. ¿Cuál es la dirección en que la familia de Dios debe de ir? Hacia Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor y Él es el que consuma, ¿qué? Nuestra fe en el corazón. Pero también hablar de familia es un trato amoroso entre unos y otros, amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros. Y justamente es ahí donde está el problema, ¿verdad? El amor en la iglesia, en la familia de Dios, debe de ser como la columna vertebral que sostenga la familia. En lo natural, la columna vertebral que todos tenemos ayuda para que podamos mantenernos equilibrados. La Biblia nos equilibra. El amor entre los hermanos nos ayuda a mantener un equilibrio entre unos y otros, ¿verdad? Dijo Jesús en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, hablando del amor, que os améis unos a otros. Y ahí está el punto justamente, que luego a veces en lugar de amarnos pasa otra cosa. Pero eso es lo que dice la Biblia, no es lo que yo digo. Jesús lo está diciendo, un mandamiento nuevo. ¿Qué se hace con los mandamientos del Señor? Se cumplen. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo debemos amarnos? Sin reservas. Y el problema es que en la práctica levantamos reservas entre nosotros o barreras que en lugar de unirnos nos dividen, ¿verdad? Hay que derribarlas. Y una de esas barreras que luego levantamos es el orgullo
Orgullo, y a veces por orgullo surgen conflictos y el orgullo nos lleva a mantenernos alejados en lugar de unirnos cada vez más. Entonces dice Jesús, que se amen unos a otros como yo los he amado y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran discípulos de Jesús? Bueno, si nos decimos discípulos de Jesús, pero odiamos a mi hermano que tengo al lado o al hermano que no estoy viendo ahora, si lo odiamos. Bueno, dentro del marco del amor de los creyentes unos con otros, hay un elemento muy necesario que a menudo es pasado por alto. O sea, ya sabemos, mandamiento de Jesús, que se amen unos a otros. Pero dentro de ese marco del amor, el elemento que se debe de incluir en el trato con la familia es justamente la confrontación con el pecado. Y es a veces donde no, en la práctica no lo hacemos. Así que es muy importante entender que tanto en la iglesia como en la familia de Dios se debe confrontar con la desobediencia. Debemos confrontar la desobediencia. En los versículos que son la base de esta enseñanza, el apóstol Pablo abarca un asunto muy importante que se debe de hacer con la familia del Señor. Timoteo, como responsable de la iglesia de Éfeso, debía corregir todas las conductas equivocadas y erróneas en las que estaban incurriendo los miembros de la iglesia de Éfeso. Por ejemplo, ya lo hemos visto en todos los capítulos que hemos estado estudiando. Por ejemplo, algunos de los miembros de la iglesia en Éfeso habían abandonado la verdad de Dios y la vida piadosa. Otros habían naufragado en cuanto a la fe. En otras palabras, habían apostatado de la fe. ¿Podrá un cristiano apostatar de la fe? ¿Sí o no? Ahí está la prueba. 1 Timoteo 1:19, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Algunos otros, algunas mujeres de hecho, miembros de la iglesia en Éfeso, habían abandonado sus responsabilidades primarias dentro del hogar, dentro de la iglesia, y estaban tratando de usurpar funciones que le correspondían a los varones. Y Pablo escribe para ubicar a las mujeres y confrontar a la mujer en sus responsabilidades primarias dentro de la iglesia y dentro del hogar, en 1 Timoteo 2, versículos 9 al 15. Entonces Timoteo era responsable de traer orden y corregir la iglesia, y para corregir la iglesia o los desórdenes en la iglesia, pues tenía que confrontar con el pecado, con las desviaciones en las que habían incurrido los miembros de la iglesia. Algunos de los hombres que aspiraban al liderazgo en la iglesia estaban ahí desarrollando algún ministerio, pero no eran aptos para el ministerio. Por eso es que Pablo ofrece requisitos necesarios tanto para los ancianos como para los diáconos de la iglesia. Ya lo estudiamos eso. Pero también había otro problema dentro de la iglesia de Éfeso, que los falsos maestros que surgieron de ahí, de dentro de la iglesia, estaban enseñando, dice la Biblia, doctrinas de demonios. ¿Y qué creen que tenía que hacer Timoteo? ¿Quedarse con los brazos cruzados? No, tenía que confrontar con el pecado. Bueno, eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Cuando alguien anda enseñando ahí doctrinas raras o manifestaciones del espíritu raras, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? Confrontar con el pecado. Acuérdense, estos son principios del liderazgo, no son sugerencias. Y un principio es una norma que los hijos de Dios debemos cumplir. Un principio es un mandamiento establecido por Dios a la iglesia. ¿Sí? Yo no sé si el día de mañana algunos de ustedes van a ser llamados a ser líderes de algún grupo, a ser pastores de alguna congregación. Pero estos requisitos que estamos viendo aquí, estos principios del liderazgo cristiano, te van a ayudar. ¿Para qué? Para que haya orden en la iglesia. Por eso el día de hoy hay tanto desorden en muchas congregaciones. Porque el pastor pues se quiere congraciar con la gente.
No quiere que la gente se vaya, porque si se van, pues se les va el dinero. Y no los confrontan con el pecado. Los dejan que sigan practicando sus pecados. Mire lo que estaba sucediendo también en la iglesia de Éfeso. Algunas de las mujeres viudas estaban llevando una vida de impureza sexual. Mujeres viudas, Pero también dice ahí en Primera de Timoteo capítulo 5, versículos del 11 al 15, dice que algunas viudas jóvenes estaban viviendo desordenadamente. Y ese estilo de vida desordenado indudablemente era una muestra de que éstas ya habían abandonado, habían naufragado de la fe, habían apostatado de la fe. Y empezaron a vivir las viudas jóvenes a meterse con uno y luego con otro y luego con otro. Entonces Pablo enseña a Timoteo y le dice que debe de establecer el orden en la iglesia. Y vuelvo a repetir e insisto en esto: para que haya orden en la iglesia, pues debe de haber 1, confrontación con el pecado, y 2, aplicación de disciplina. Bueno, debido a todos estos asuntos y muchos más que estaba viviendo la iglesia de Éfeso, es obvio que la condición de la familia espiritual de la iglesia, en esa condición en la que estaba, exigía que se impartiera, que se confrontara, que se corrigiera con el pecado, con el fin de que esos pecados no se diseminaran más en la iglesia y pudieran infectar a otros. ¿Cuántos saben que si una manzana está echada a perder, puede echar otras manzanas a perder? ¿Qué se tiene que hacer? Quitar o cortar la parte afectada. Lo mismo es en la iglesia. Hay que llamar, hay que corregir el pecado para que no se distribuya más o se disemine más el pecado, como pasa con alguna enfermedad. Si una persona padece de cáncer y no se alivia ese cáncer cortando, en algunos casos, pues el cáncer va a correr y va a correr, ¿verdad? Así es el pecado, mis hermanos. El pecado corre y corre rápido, ¿verdad? Bueno, Timoteo conocía todo lo que tenía que ver con la impartición de la disciplina en la iglesia. Así que Pablo ya no hace énfasis en el asunto de cómo debía de establecer la disciplina, porque Timoteo ya lo sabía. Pero algunos han considerado que uno de los pasajes con mayor autoridad espiritual sobre la importancia de impartir disciplina dentro de la iglesia se encuentra justamente en las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la disciplina en la iglesia en Mateo capítulo 18, versículo 15, que lo voy a leer rápido. Mateo 18, 15. Estas son palabras de Jesús, Y Jesús no solapaba el pecado dentro de la iglesia, ya lo vimos, confrontaba el pecado en la iglesia. Jesús dijo en Mateo 18, 15, hablando del hermano que peca contra ti. ¿Qué se tiene que hacer con el hermano que peca contra ti? Disciplinarlo, confrontarlo, dice Jesús. Si tu hermano peca contra ti, déjalo. Ve y repréndele. ¿Qué dice? Repréndele, ve y repréndele. Y luego dice, ¿cómo? Estando tú y él solos. Este pasaje lo hemos estudiado bastante. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Se arregla la situación. Versículo 16, mas si no te oyere, segundo paso, toma contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Échalo de la iglesia. No, hermano, es que hay que cuidarlo, hay que amarlo. Si no se quiere arrepentir alguien, hay que excomulgarlo. Y es ahí donde a veces no se tiene el valor para hacerlo. Gracias a Dios en esta congregación no hemos excomulgado a nadie. Pero en Guadalajara tuvimos que excomulgar a varios, después de haber practicado la instrucción de Jesús. Ve tú y él solo
Si te oyere, qué bueno, trae otros 2 testigos. Pero hay gente que no se quiere arrepentir de sus pecados, aún a pesar de que son confrontados. ¿No quieres insistir en tu pecado de adulterio? Bueno, este no es el lugar para que tú puedas estar aquí, ¿verdad? Porque luego los otros que se dan cuenta que hay pecado dentro de la iglesia, pues aquí nos dan chance. No nos dicen nada. Bueno, más o menos algo de eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Entonces Pablo le habla a Timoteo y por eso te establecí ahí en Éfeso, para que corrijas a algunos que no estén enseñando doctrinas equivocadas. Así que todo pecado debe de ser enfrentado, debe de ser confrontado, pero también debe de ser corregido, y escuchen esto, sin temor. Es que no quiero tener enemigos. No, la Biblia no dice eso. Mire, vamos a leer una escritura, Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Ezequiel capítulo 2, versículo 13. Yo dije que el pecado debe de ser enfrentado, confrontado y corregido, sin temor. Y esta escritura nos lo confirma. Ezequiel capítulo 2, versículo 13 en adelante. Ezequiel está teniendo un diálogo con Dios. Y Dios le dice, me dijo, hijo de hombre, Dios, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde que se rebelaron contra mí. ¿Habrá gente rebelde hoy que se rebela contra Dios? Muchos. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Cuando la Biblia habla aquí y expresa empedernido corazón, habla de un corazón que ya está echado a perder, que es insensible. Insensible al pecado, insensible a la rebelión. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, nadie puede decir, no fuiste confrontado con tu pecado, no fuiste llamado al arrepentimiento, porque vino el profeta de Dios haciendo un llamado, una advertencia al arrepentimiento. Por eso dice, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, le está hablando Ezequiel, no temas, ni tengas miedo de sus palabras. Señores, que no me van a querer, ya no me van a amar, porque los estoy confrontando con su pecado. Dice, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Mis palabras. Cuando vamos a confrontar el pecado que alguien está practicando, hay que ir con elementos bíblicos, con principios bíblicos. Si se aplican principios bíblicos para confrontar el pecado, obtendremos resultados bíblicos, ¿verdad? Entonces, hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Hablando de las palabras del Señor, que estaban escritas en pergaminos. Regularmente, en el Antiguo Testamento, las palabras del Señor se escribían en pergaminos, pero se escribían de un solo lado, solamente. En este caso, dice aquí que se extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, había escritos en él endechas y lamentaciones y ayes. Es decir, había confrontaciones por el lado del frente, pero era tanto que se tuvo que escribir por los dos lados. A eso se está refiriendo. Así que Pablo también en Tito capítulo 2 versículo 15, acuérdese, estoy hablando acerca de que el pecado debe de ser enfrentado, confrontado y corregido sin temor.
Y Pablo también aconseja a Tito en el capítulo 2, versículo 15, y le dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. A Timoteo en su segunda carta también le escribió y le dijo, 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué tenemos que predicar? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice, redarguye. No dice, háblale lo que la gente quiere escuchar o háblales bonito al oído. No, redarguye. Que el mensaje redarguya el corazón de la gente. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, déjeme decirle que corregir a un miembro de la iglesia, un líder, es una de las tareas muy difíciles. Pero la tarea se hace más difícil cuando se va a corregir o se va a tratar de corregir a una persona que es mayor de edad. Yo nunca he tenido esa experiencia de corregir a una persona mayor que yo. Pero Timoteo sí tenía esa experiencia, porque él era un pastor joven, dicen que tenía entre 30 y 40 años. Así que Timoteo tenía que exhortar a todo tipo de personas, que en nuestro texto que estamos estudiando debía hacerlo, dice ahí, ancianos, ancianas, jóvenes y jovencitas, ¿verdad? Pero a pesar de la desobediencia y los pecados en los que ellos habían incurrido, Timoteo debía de tener cuidado acerca de cómo tratarlos, cómo confrontar con el pecado. Así que vamos pues a entrar a ver cómo Pablo le enseña a Timoteo a confrontar el pecado, la desobediencia, y cómo se debe de aplicar la disciplina en la iglesia. Número 1, dice Pablo ahí que debe de ser la confrontación en amor. ¿Cómo debe de ser? En amor. 1 Timoteo dice ahí 5:1, dice, no reprendas, sino exhorta. Aquí estos dos verbos, reprender y exhortar, son dos verbos que justamente están rigiendo este pasaje y que nos muestra cómo debe de hacer la confrontación o la confrontación del pecado y la desobediencia. Y dice ahí Pablo que no reprenda. La palabra reprender, ya traducida del verbo, su traducción primaria es castigar con palabras. Eres un tonto, eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un pecador. No, Pablo dice, no lo reprendas así con palabras duras. No reprendas, habla de palabras donde se hace un reproche duramente. Te vas a ir al infierno. Estoy describiendo la palabra reprender, que Pablo le dijo, no lo hagas así, no reprendas, no hables palabras duras. Sí es cierto, cometió un pecado, sí es cierto, se está desviando de la fe, pero no reprendas, no castigues con palabras, no reproches duramente. También reprender habla de atacar con el peligro de lastimar al pecador en este caso. Pero también reprender duramente habla de desanimar o crear o causar una reacción indebida por parte del que es reprendido. Yo he escuchado pastores que reprenden duramente a la gente, no lo hacen en amor. Se van a ir al infierno, se los va a llevar el diablo por pecadores y mentirosos. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La gente ya lo sabe. ¿Cómo tenemos que confrontar, enfrentar y corregir el pecado? En amor. Entonces, acuérdese, tenga en mente, hay 4 grupos de personas que Pablo le está diciendo a Timoteo que debe de confrontar: a los ancianos, a las ancianas, y aquí se está refiriendo no a los ancianos líderes de la iglesia, a gente mayor, ¿verdad? Otra versión dice, no reprendas duramente al anciano, lo cual indica que un creyente mayor de edad debe de ser tratado y respetado, no con palabras duras que lastimen.
pero sí con palabras firmes. El término griego aquí para anciano en este contexto, ya lo dije, está indicando que se refiere a personas mayores de edad y no a los que ejercen el oficio de anciano o líderes en la iglesia, no se está refiriendo a ellos. Así que la instrucción de Pablo a Timoteo en este contexto era que no debía de reprender al anciano, sino exhortarlo. Y exhortar es el verbo griego parakaleo, que es una palabra sinónima de parakletos, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es conocido también, o la palabra Espíritu Santo en el griego es parakletos. Y la función del Espíritu Santo es la de ayudar, estar al lado para ayudar. ¿Quién nos guía? ¿Quién está a nuestro lado para guiarnos a la verdad? El Espíritu Santo. ¿Se acuerda de la palabra paramédico? ¿Qué hace un paramédico? Ayuda al médico. ¿Sí se entiende entonces? Bueno, esta palabra exhortar es la palabra parakaleo, que alude a una persona que está al lado de alguien para ayudarlo. ¿Ayudarlo a qué? A corregir un pecado. Pero también exhortar habla de ayudarlo a fortalecer su fe para que en esa fortaleza de su fe corrija el pecado. Pero también habla y significa llamarlo cerca de él. A ver, ven. Estás incurriendo en un pecado grave que necesitas corregir. Entonces, exhortar significa llamar cerca a alguien para demandarle que corrija una conducta equivocada o renuncie a un pecado. Eso es exhortar. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, no lo reprendas con palabras duras, más bien llámalo cerca de ti, confróntalo con su pecado, anímale a que corrija la conducta equivocada o que renuncie de una vez por todas al pecado. Entonces pregunta, ¿el pecado en la iglesia se debe de confrontar o se debe de solapar? Pero algunos lo solapan. Eso no es lo que dice la Biblia. El pecado hay que confrontarlo. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1? Le está hablando a los hermanos. Y les dice, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido, lo cual significa que cualquiera de nosotros podemos caer, podemos deslizarnos en algún pecado. Esta familia con la que platicaba el día de ayer, me decían, hermano, tuvimos que salirnos de la iglesia donde estábamos, dice, porque el pastor tiene una fama de adúltero impresionante y sigue siendo pastor. ¿Por qué? ¿Por qué sigue pastoreando? Porque no tiene alguien como su autoridad que lo esté corrigiendo con todos sus pecados, y ya se le hizo parte de su estilo de vida al hombre. O sea, adultera con una, se hace un escándalo, la gente se va, pero sigue pastoreando y al rato ya está adulterando con otra. Y nadie dice nada. Pregunta, ¿eso es correcto? Obviamente que no. Dice entonces Pablo, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, está hablando a la iglesia, ustedes que son espirituales, restauradle. ¿Qué significa la palabra restaurar? Pues volver a esa parte que fue quebrada, hay que volverla a reparar. Ya no va a quedar igual. Por ejemplo, a usted se le tira un recipiente de porcelana y quedan los pedazos ahí y usted dice, bueno, sí, esto lo puedo reparar, y junta los pedazos y los pega. Eso es restaurar. Volver algo a su estado original, eso es restaurar. Entonces dice Pablo, ustedes que son espirituales, vuelvan a esa persona a su estado original. No va a quedar igual, porque dice la Biblia en Proverbios, el que comete adulterio es falto de entendimiento y su afrenta nunca le será borrada. Quedan marcados en el caso del pecado de adulterio, ¿verdad? Ustedes restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo
no sea que tú también seas tentado. Si alguno de nosotros incurre en algún pecado, ¿qué prefieres? ¿Que te reprendan o que te exhorten? Yo prefiero que me exhorten, ¿verdad? Pablo le está diciendo a Timoteo, no reprendas al anciano, más bien exhórtalo. Así pues, la confrontación del pecado en la iglesia no debe de hacerse con ataques violentos a los hermanos que han caído. Más bien los que han pecado deben de ser confrontados, y dije, en amor, animados, exhortados a que vivan una vida de santidad. Eso es muy diferente a decirle al pecador, te vas a ir al infierno. Pues ya lo saben, que se van a ir al infierno si siguen en sus pecados. ¿Cuántos se quieren ir al infierno? Yo no. Bueno, hay que corregir nuestras conductas equivocadas y hay que renunciar a los pecados en los que estamos incurriendo. Bueno, la confrontación debe de llevar como propósito, según Gálatas 6:1, la restauración, pero esa restauración tiene que ser con mansedumbre. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24, palabras de Pablo a Timoteo, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Contencioso significa buscapleitos. El siervo del Señor no debe de ser buscapleitos, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, mire lo que dice el versículo 25, 2 de Timoteo 2:25, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí esta palabra corregir, la traducción habla de entrenar, de educar, disciplinar y castigar, como se hace con los hijos. ¿Qué se hace con los hijos? Se les corrige, se les entrena, se les educa, pero también se les disciplina. ¿Para qué? Para que vayan creciendo saludablemente. Porque todos tenemos la tendencia hacia lo malo, no hacia lo bueno. Por eso es que se nos enseña a hacer lo bueno, no a hacer lo malo. Porque lo malo lo traemos ya de naturaleza. Entonces, nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras acciones deben de ser corregidas. Cuando incurrimos en algún pecado, en alguna conducta equivocada, dice Pablo, con mansedumbre corrige, educa, disciplina a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, versículo 26, y entonces escapen del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, corregir el pecado, confrontar el pecado, impartir la disciplina, el principio general es en amor. Ese es el principio general. ¿Cómo se tiene que confrontar, enfrentar y corregir el pecado? En amor. Habiendo enseñado pues este principio para enfrentar y confrontar el pecado dentro de la familia de Dios, ahora Pablo aplica a 4 grupos de personas cómo se debe de impartir la disciplina o corregir el pecado. Número 1, confronta a los ancianos. Dice entonces 1 Timoteo 5:1, no reprendas al anciano, sino exhórtale. Y luego dice, ¿cómo? ¿Cómo se le debe de exhortar al anciano? Véalo ahí en su Biblia. ¿Cómo? A padre. Como a padre. No reprendas al anciano, no le hables con palabras duras, más bien exhórtalo, anímalo, amonéstalo, pero hazlo como a un padre. ¿Cuántos tienen un padre? Yo todavía tengo a mi padre. Sí. Bueno, si tu papá incurre en alguna conducta equivocada, ¿te atreverías a ir a exhortarlo? ¿Sí o no? Papá, no haga eso, eso no está bien. ¿Cómo hay que hacerlo? En amor. A mí no me ha tocado hacer eso, pero sí lo haría, ¿verdad? A veces yo no lo he hecho, pero mi esposa sí, con mi padre, porque mi papá a veces no recibe de la palabra, él no es cristiano, ¿verdad? Y yo me encuentro en una lucha
cuando se trata de compartirle el Evangelio. Y a mí luego me pone una barrera, pero con mi esposa empieza a escucharlo. Es que la quiere mucho, ¿verdad? Y eso hace la diferencia. Bueno, ya establecimos que cuando Pablo escribe anciano, no tiene en mente al ministro o al líder de la iglesia, sino a un hombre mayor de edad. Por lo tanto, Timoteo, siendo un joven pastor, debía confrontar a los hermanos ancianos de la iglesia, pero debía de hacerlos considerando y mostrándose como si fuera su propio padre. Aquí yo veo algunos que pudieran ser mi papá. No, no es cierto. Pero sí hay en la iglesia personas que si incurren en algún pecado, pues bueno, con toda autoridad y sin temor hay que confrontarle. Pero dice Pablo, hazlo como a un padre, como si fuera tu propio padre. ¿Cómo le habla uno a su padre? Yo le hablo con respeto, aunque no es cristiano, le hablo con respeto y le hablo con amor, porque entiendo su condición. ¿Sí se está entendiendo lo que Pablo está tratando de enseñarle a Timoteo? No le está diciendo, aunque sea tu papá, no lo confrontes con el pecado, no, confróntalo. No lo reprendas, pero sí exhórtalo, como si fuera tu padre. En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento ejemplos de cómo debía de tratarse a los ancianos con respeto. Por ejemplo, en Levítico, donde se escribieron todas las leyes que regían al pueblo de Israel, en el capítulo 19, versículo 32, dice, esto está ahí en la ley, Levíticos 19, 32, mire lo que dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Firma yo Jehová. La desobediencia al Padre en el Antiguo Testamento llevaba como consecuencia la muerte, dice Éxodo 21, 17. El que maldijere a padre o a madre, morirá. Por eso toma sentido entonces cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Así pues, el mismo respeto que se muestra al padre de uno se debe demostrar cuando se reprende a un anciano en la iglesia. ¿Cuántos estarían dispuestos a reprender a un anciano en la iglesia? ¿Sí o no? El otro día alguien me dice, una jovencita, me dice, hermano, fíjese que estoy viendo así una conducta un poquito inapropiada por parte de un hermano, que ya es un hermano mayor. Dice, pero como es mayor que yo, necesito saber si puedo ir a llamarle la atención a que corrija esa conducta. ¿Qué creen que le dije? No lo hagas, respétalo. No, si le hubiera dicho no lo hagas, el hombre iba a seguir con sus conductas equivocadas. No, le dije, ve, pero hazlo con respeto y con amor. Y fue y lo hizo. Y el hermano agarró la onda, entendió la reprensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace en amor. Muy diferente hubiera sido si va y le dice, hermano, si usted sigue con esas conductas, se va a ir al infierno, ¿eh? Es que uno reacciona cuando, dependiendo de cómo se te habla o cómo se te piden las cosas, a una acción hay una reacción, ¿verdad? Entonces, miren cómo Pablo le está diciendo a Timoteo, al anciano no lo reprendas, no le hables tan fuerte. No dice, no le digas nada y solápale su pecado, no, exhórtale, pero hazlo como a un padre. Hay un caso en la Biblia donde el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro, ¿verdad? Y nos da ejemplo acerca de cómo se debe de hacer la reprensión. Miren lo que dice ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pablo, sin lugar a dudas, pues consideraba a Pedro como un hombre de mucho respeto, ¿sí? De autoridad espiritual, como uno de los discípulos que habían andado con Jesús. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí. Está escribiendo Pablo a los Gálatas. Le resistí, que se traduce, resistir se traduce ahí, poner en contra, oponerse. Le resistí, me puse en contra, me opuse a lo que él estaba haciendo, cara a cara, porque era de condenar. Es decir, las acciones de Pedro eran de condenar. Otra traducción de este versículo se traduce porque se condenaba a sí mismo. ¿Cómo se condenaba a sí mismo? Con sus acciones, Pedro. Lo cual significa que Pedro era culpable del pecado por alinearse a hombres que, según él mismo sabía, él lo sabía, que estaban caminando en el error doctrinal, y a causa del daño y la confusión que estaba ocasionando con los miembros de la iglesia en Galacia, Pablo fue que se levantó con autoridad a reprender al tremendo apóstol Pedro. Le dice, oye, tú andas incurriendo, andas en un lado y luego te pasas al otro bando. O sea, no eres firme, no eres estable en tus convicciones cristianas. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba de los gentiles porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13, y en su simulación, esta palabra simular se traduce en su actuar hipócritamente. Es decir, andaba primero con unos y actuaba hipócritamente. Sí, está bien, no hay problema, no hay que circuncidarse. Pero luego se iba con los de la circuncisión. Sí, hay que circuncidarnos. Y así andaba de un lado a otro. Entonces llega Pablo y empieza a observar esa conducta, y él no se queda callado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer cuando se ve una conducta inapropiada? Confrontar, enfrentar, confrontar y corregir. Pero hay que hacerlo con amor. Dice, y en su simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé. Dicen algunos comentaristas que lo que motivó a Pedro a andar de un lado a otro simuladamente fue el hecho de que tenía miedo de perder la popularidad que había entre el sector legalista que los judaizantes representaban dentro de la iglesia. No, es que si me voy con los que no se circuncidan, voy a perder la popularidad que tengo con los que sí se circuncidan. No sé si me estoy explicando. Dicen algunos comentaristas que eso fue lo que motivó a Pedro a andar en una conducta simulada, en una conducta hipócrita. Versículo 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, y miren cómo lo hace delante de todos. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, miren la reprensión que Pablo está haciendo a Pedro. No lo está haciendo con una reprensión con palabras fuertes, duras, que provocaran desánimo o una reacción agresiva por parte de Pedro. La reprensión o la exhortación que está haciendo Pablo lo está haciendo a través de una pregunta. Oye, Pedro, estoy observando algo. A ver, ¿qué opinas? Me puedo imaginar el diálogo ahí entre ellos. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Ustedes creen que Pedro no sabía lo que estaba haciendo? Sí, se sabía. Entonces, está confrontando Pablo a Pedro en su equivocación, pero lo está haciendo con amor, con respeto, no con una declaración acusatoria. Entonces, confrontar a alguien que está en pecado, hay que hacerlo con amor, con mansedumbre. Pero esa es la responsabilidad, vuelvo a repetir esto, no solamente de los ministros, es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia, de la familia de Dios. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo se debe de hacer? Pablo dijo, como a un padre. Al anciano hay que exhortarlo como si fuera tu propio papá. Número 2. En segundo lugar, ahí Pablo habla de otro grupo de personas, que son los jóvenes. 1 Timoteo 5:1 en la segunda parte dice, a los más jóvenes
Exhórtalos como si fueran hermanos, como hermanos. Por eso es que al principio yo dije, hay varias metáforas en las que se conoce la iglesia y una de ellas es como la familia, ¿sí? Entonces, dice a los más jóvenes como hermanos. Ahora, Pablo está instruyendo que la manera de confrontar a los jóvenes con sus pecados debe de ser como hermanos, lo cual supone que no debe de ser con ningún aire de superioridad. Este término implica la ausencia de cualquier jerarquía. Yo puedo ser mayor que algunos de mis hermanos, pero eso no significa que por el hecho de ser mayor voy a abusar de la autoridad como un hermano mayor que tengo. No, tengo que tratarlo entendiendo su condición, entendiendo su situación, pero también entendiendo que el pecado no se debe de solapar. Como hermano. En el Antiguo Testamento se prohibía a los israelitas odiar a los hermanos. En Levítico 19:17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, más bien razonarás con tu prójimo para que no participes de sus pecados. En el Nuevo Testamento se condena a los creyentes que se amen unos a otros. Dice Primera de Juan 2:9: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Versículo 10, 1 Juan 2:10. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, al anciano como a padre, al joven como hermano. Dice Jesús, hablando también de la reprensión a los hermanos, dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Aquí reprensión ya tiene otro significado, tiene el significado similar al de exhortar, no habla de hablar duramente. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale, ¿verdad? Así que la confrontación entre los hermanos debe de ser con humildad, debe de ser con amor, y ese es el espíritu que debe de estar presente aun cuando se confronta a los jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Al anciano como a padre, a los jóvenes como si fueran tus propios hermanos. Pero también habla de la confrontación a las ancianas, otro grupo de personas. 1 Timoteo 5:2 dice: y a las ancianas, ¿cómo se les debe de exhortar? Como si fuera tu mamá. Y es el mismo caso que Pablo está tratando respecto a los ancianos. Al anciano como si fuera tu papá, y a las ancianas como si fuera tu madre. Dice Pablo en Filipenses 4:1: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego, esta palabra rogar se traduce urgir y apelar. Dice: ruego a Evodia y a Síntique. ¿Habrá alguna Evodia o alguna Síntique aquí? Son 2 nombres que se usan ahí para 2 personas. Qué raros, ¿no? Dice Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que haya armonía entre ellas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estas 2 mujeres, Evodia y Síntique, eran 2 mujeres sobresalientes dentro de la iglesia de Filipos, que parecía, por lo que Pablo está hablándoles, haciendo este ruego a que caminen en unidad, parecía que estaban enemistadas las 2. De hecho, dicen los comentaristas que estas 2 mujeres dirigían cada una un grupo dentro de la misma iglesia, que estaban peleados entre ellos mismos. Unos decían: yo soy de Evodia, yo soy de Síntique, y se peleaban entre ellos. Por eso Pablo les dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Versículo 3: te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes.
Es decir, aquí ayudar a la obra de reconciliación entre estas dos mujeres, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, ayúdales, Timoteo, a que entre estas dos mujeres haya armonía y haya unidad, que ya no se anden peleando, pero hazlo con estas mujeres, hazlo como si fueran tu propia madre, con respeto. ¿Cómo trata usted? ¿Cuántos tienen a su mamá todavía? Yo ya no la tengo, pero yo la trataba con respeto. No le vamos a ir a gritar allá a la mamá: mamá, se va a ir al infierno, si no se arrepiente de su pecado. No, mamá, ya, deja de decir esas cosas, con respeto. Pero también, en quinto lugar, o en cuarto lugar, mejor dicho, Pablo habla de la confrontación a las jovencitas. Y dice ahí en 1 Timoteo 5:2, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Déjeme decirle que uno de los pecados que han causado más daño dentro de la familia espiritual, y particularmente en la vida de muchos ministros que son jóvenes, es justamente la inmoralidad sexual. Y esto pudiera ser tipificado, como estamos viendo que somos la familia de Dios, cuando alguien comete un pecado de sexual con alguna hermana de la iglesia, se considera como un incesto familiar, porque somos parte de la misma familia, incesto familiar o dentro de la familia espiritual. Razón por la cual Pablo añade ahí que a las jovencitas se les debe de exhortar con toda pureza. En otras palabras, se debe de instruir a las jóvenes y advertirles y confrontarles con su pecado para que vivan una vida de santidad. Hay jovencitas un poquito desordenadas en su conducta, aún en su vestir. ¿Qué tenemos que hacer? No importa, para que no se vaya a ofender la muchachita, no hay que decirle que no venga a la iglesia con minifalda. No, hermana, que tu vestir sea un vestir adecuado, ¿verdad? Así que, entonces, a las jovencitas hay que exhortarlas con pureza. Hay mucho más que tengo ahí que lo van a ver ahí en sus notas. Por ejemplo, voy a terminar con esto. El libro de Proverbios nos da consejos para mantener la pureza en la relación que un hombre debe de tener hacia una mujer. ¿Sí? Hay que ser prudentes los hombres con las mujeres. Dice Proverbios 6:25. Por ejemplo, vamos a ver algunos consejos prácticos. 1, el varón evite miradas seductivas o lujuriosas hacia la mujer. Dice Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te reprenda con sus ojos. Un buen consejo entonces para mantener la pureza en la relación entre las hermanas de la iglesia es este. Porque yo he visto hermanitos que barren de arriba abajo a las hermanas, ¿verdad? Con miradas que no son miradas fraternales, son miradas con una tendencia seductiva. Job, en el capítulo 31, versículo 1, él dice, hice pacto con mis ojos. Proverbios 6:25 es la primera cita que mencioné. Bueno, el consejo número 1 es, evita miradas seductivas. Está hablando al varón, pero también aplica a la mujer, porque hay miradas de mujeres también que matan, ¿verdad? Entonces, evite miradas seductivas o lujuriosas, Proverbios 6:21. Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Otra versión dice, ¿cómo había de mirar a una virgen con una mirada lujuriosa? Hice pacto con mis ojos, ¿verdad? ¿Es malo ver a las mujeres? No, lo malo es cómo vemos a la mujer. ¿Con qué actitud del corazón? 2, otro consejo práctico acerca de cómo debe de ser el trato hacia la mujer y la mujer hacia el hombre.
2, evite la salamería o lisonja. Salamería o lisonja. Son dos palabras muy similares. La lisonja son palabras que se hablan hipócritamente, no son palabras de verdad. Y la salamería es igual. En Proverbios 5:3 dice Salomón: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. En 29:5 de Proverbios dice: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Número 3, otro consejo: evite pensamientos impropios. Evite pensamientos impropios. Una ocasión, yo esto lo he comentado, un hombre de la iglesia vio pasar a una mujer de la congregación que pues venía vestida indecorosamente la mujer, y el hombre se atrevió a pensar, pero pensó en voz alta y dijo: lástima que soy casado. Y en eso que va pensando en voz alta, va viendo a la hermanita que... Entonces, evite pensamientos impropios acerca de las mujeres o las mujeres acerca de los varones. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Son pecado. Número 5. Evite citas inadecuadas y a solas. Es que lo voy a ministrar, es que le voy a hablar de Cristo, le voy a hablar del Evangelio. Evite citas inadecuadas y a solas. Proverbios 7:7 dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, de una mujer casada. Y ahí usted puede leer todo el capítulo 7 y se va a dar cuenta que esta mujer le dice: he preparado, mi marido se fue, se llevó la bolsa del dinero, ven y embriaguémonos de amores. Una mujer casada con un joven falto de entendimiento. Bueno, terminamos pues. Todo ministro y todo creyente debemos de estar muy bien conscientes de que es indispensable, necesario, urgente, especialmente en el tiempo en que nos tocó vivir, que el pecado se debe de enfrentar, confrontar y corregir en amor, y ya sabemos cómo debemos de tratar al anciano, a la anciana, a los jóvenes y a las jovencitas. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a aplicarla a nuestra vida, Señor, y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús.